cuento un poco cómo los convocamos del programa Proyección Profesional, que es el programa que está armado para los nuevos matriculados. Algunos habrán venido a las reuniones iniciales donde les indicamos las actividades que hay en el consejo y demás. El que todavía no participó puede participar, nosotros siempre le estamos mandando invitaciones. Y una de las cosas que hacemos también extra es invitarlos a este tipo de actividades que son como complementarias a todo lo que se hace en el consejo, pero sabemos que son temas que a ustedes les interesan mucho y bueno, por eso lo tenemos ahí, que convoca a empresas fuera del consejo, pero que les traen, ya les digo, un complemento que les va a servir para el ejercicio profesional. Así que, bueno, ahora sí, seguí vos, sí, ellos y les agradecemos. Un poco la idea es primero acercarnos a todos los servicios que tiene el Consejo. El Consejo tiene un servicio de capacitación enorme que es prácticamente todo gratuito. El 90% de la capacitación que hace el Consejo es gratuito y no se difunde mucho o no logramos difundirlo mucho. Un poco es acercarlos a ustedes a esos servicios. Se nos ocurre con herramientas que sean herramientas tecnológicas, herramientas que les sirvan para el día a día lo laboral, herramientas que no sean anticuadas. Queremos salir del Excel y de lo que históricamente el contador, el licenciado en administración o cualquier profesional de ciencias económicas ha utilizado, y se nos ocurre ir por el lado de la inteligencia artificial, por el lado de las herramientas profesionales como puede ser un RPA o el Power BI, que hoy las empresas grandes se manejan con eso, y también con lo que es marketing digital. Es que uno mismo pueda gestionar su marketing digital o acercarse a empresas que lo puedan gestionar. Y ahí es donde surge el EXAP, de la mano de Joaquín y de Francisco. Es una empresa que está acostumbrada a dar este tipo de charlas, de unir esos tres temas. No tanto quizás lo de las herramientas profesionales para el contador, pero sí lo que es marketing digital y lo que es inteligencia artificial y lo que es herramientas tecnológicas. Y ellos lo hacen habitualmente para el segmento de abogados, trabajan mucho con lo que es estudios jurídicos y ese segmento profesional. Y a nosotros cuando vimos lo que hacía se nos ocurrió que les puede servir a ustedes, que lo mismo que le acercan a ellos esas herramientas para el laburo del día a día, se lo pueden acercar a ustedes. Por eso que hoy están acá, después de varias reuniones que tuvimos y de vuelta fuimos dándole forma a esto, y la intención, antes ya de dejarlo con ellos, es que de esta charla derive otras temáticas, ver qué es lo que a ustedes les interesa. Cuando termine la charla va a haber un código QR para que ustedes nos cuenten también qué herramientas les interesa, para que de ahí surjan otras charlas, por el lado del marketing, por el lado de las herramientas tecnológicas y las herramientas profesionales, y viendo lo que a ustedes les interesa y dándole charlas de esto, después acercarlos a las capacitaciones del Consejo, sabiendo qué es a lo que ustedes apuntan. ¿Ok? Ya le damos el pase a Joaquín y a Francisco y arrancamos con la parte interesante de la charla. Muchas gracias. Tener la matrícula es un trámite. Lo que importa realmente es lo que pasa después, en el mundo real. Estoy seguro que muchas personas de acá pueden haber tenido alguna de estas preguntas, o todas, que son ¿cómo hago para crecer en lo profesional? ¿O cómo hago para seguir creciendo? ¿Cómo me muestro mejor? ¿Cómo hago que me conozcan? ¿Cómo logro que me elijan a mí por sobre la competencia? Hoy en día, saber mucho de algo no alcanza. Tener mucha teoría, diplomaturas y demás, no alcanza si por lo menos no sabes cómo mostrarlo, cómo darte a conocer, cómo contar lo que el otro necesita escuchar y cómo conectar con ese otro, e incluso cómo generar oportunidades. En el mundo real no diferencia si nosotros trabajamos para... Esto me parece que no funciona, ¿no? Sí, se escucha perfecto. De acá no se escucha. En el mundo real básicamente no diferencia si nosotros trabajamos para un estudio contable en relación de dependencia, si hacemos trabajos independientes para clientes. Lo que sí hacemos todos es tomar decisiones. ¿Cómo me organizo mejor? ¿Cómo me diferencio de la competencia, que en este mundo es muy, muy importante? Y básicamente cómo consigo más clientes o mejores puestos de trabajo, ¿no? Vamos con esto. Y para eso, hoy en día, y está creciendo muy rápidamente esto, hay muchísimas herramientas nuevas, como también la mencionamos, la inteligencia artificial,
formas de comunicar mejor, redes sociales es la más como conocida y novedosa, por así decirlo, pero hay muchísimas otras. Formas de trabajar mejor, pero por sobre todas las cosas, y lo que más me funcionó a mí, es que hoy en día hay herramientas disponibles para crecer con claridad. Esa persona que te dice cómo avanzar al siguiente paso con guía, ¿no? Y hacerlo de la manera más rápida posible. Pero antes de esa pregunta, ¿quiénes de acá hoy en día están llenos de clientes que les pagan millonadas por mes y no saben qué hacer con tanta plata? Nos imaginamos, No sé. no estaríamos acá. Ahí liquido, levanta la Liquido, mano. uno. Ahí, perfecto. Voy con una pregunta un poco más real. ¿Quiénes de acá laburan en relación de dependencia? Bien, varios. Bastante. ¿Y quiénes de forma independiente? Varios más. Bien, bastantes más. ¿Y quiénes, que esto es un poco la pregunta que nos trae acá, creen que podrían tener o más clientes, o más trabajo, o incluso cobrar más y mejor por el trabajo que están haciendo, pero no le encuentran bien la vuelta a cómo encontrarlo? Perfecto, eso imaginemos y para eso estamos acá. Y un poco el mindset que quiero traer es cuando nosotros trabajamos, ya de la manera que sea, de forma independiente o para una empresa, la pregunta realmente es, ¿para quién estamos trabajando? La respuesta más obvia y evidente es, ¿para qué me contrató? ¿Soy boludo? La siguiente respuesta más evidente es, para mi jefe que me dice la tarea. Pero cuando vamos un poquito más allá, pensamos realmente para quién estamos trabajando, es para el cliente, literalmente. Sin cliente no hay estudio contable, no hay estudio jurídico, no hay empresa que exista. Bien, el cliente es el fin último. En los negocios de los servicios, como los nuestros y como los de ustedes también, suelen arrancar con uno que hace todo, el dueño que hace todo, que consigue clientes, que vende, que da el servicio, que hace la parte de administración, que hace cobranzas, todo, básicamente un quilombo. Y en el mejor de los casos uno crece y empieza a delegar. Solemos arrancar a delegar con la parte que por ahí no se nos da tan bien o por ahí que queremos sacarnos de encima antes, como es la parte administrativa. Por ahí después empezamos a delegar la parte de las ventas. Y por último, generalmente, delegamos la parte en lo que nosotros somos fuertes, que es la entrega del servicio. Y acá es justamente donde nosotros entramos como dadores del servicio, por así decirlo. Podemos tener jefes, en caso de que laburemos en relación de dependencia, podemos tener jefes que nos digan qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, pero lo que quiero transmitirles acá es un poco la mentalidad que a mí me cambió un poco el negocio. Es esto de dejar de ser personas que cumplen tareas o que cumplen checklists y pasemos a ser profesionales solucionadores de problemas. Porque en definitiva lo que nosotros hacemos al hacer esas tareas, al hacer ese checklist, es llegar a la solución final del cliente. Y acá, un poco para ilustrar este concepto, quiero contarles un poco mi historia personal de cómo arrancó Cuentas Claras. Cuentas Claras hoy en día ya ayudamos a más de 300 negocios en Argentina a ordenar sus números y a ayudarlos en la toma de decisiones para que sus negocios crezcan. ¿Cómo arrancamos? Así coqueta como la ven, Soledad es mi madre. Yo laburaba en una empresa de Australia, laburaba de 8 de la noche a 2 de la mañana y tenía totalmente los horarios cambiados. Básicamente durante el día no hacía nada y todos mis amigos estaban trabajando. Mi madre tiene una empresa de packaging y bolsitas y le gustaba todo lo que la parte de producción, de ventas, de la parte comercial, pero no le gustaba para nada la parte de finanzas. Le torraba, y muchos al seguro conocen gente así. Le torraba la parte de finanzas y básicamente me pidió ayuda. Yo soy contador también y licenciado en marketing, hice la doble titulación. Y yo le armé como un sistemita simple, básico, que todos conocen acá, con formularios de Google desde el celular. Esos formularios estaban conectados a un Excel. A partir de ahí yo le recopilaba toda la información de ingresos y gastos que ella iba cargando con su celu. Y a fin de mes le hacía un reporte de cómo le fue, un estado de resultados y qué podía hacer sobre todas las cosas para mejorar. Que use esa información. Porque muchos clientes también tienen la información, pero no la usan. ¿Bien? Así, básicamente, surgió Cuentas Claras. Con la ayuda de mi madre, que me pidió ayuda, y a partir de ahí se fue como expandiendo
primero boca a boca y después en redes. Lo que quiero transmitirle también es que yo al principio no sabía lo que estaba haciendo, pero me enfocaba en básicamente lograr lo que ella me pidió de la manera más simple y rápida. O sea, no buscaba armar un servicio, no buscaba armar una empresa, no buscaba solucionar lo que ella me había pedido y por lo que me había pedido ayuda. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros como profesionales. Solucionamos un problema real con herramientas simples a alguien que lo necesita. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a pensar así, de esta manera? Nos enfocamos en la solución y no en los checklists o las tareas que hay que hacer. Básicamente empezamos a ponerle foco justamente a eso, a esa solución, a ese objetivo, y nos damos cuenta que para llegar a ese objetivo podemos ir de muchos caminos. Tenemos el camino que nos enseñó nuestro jefe, que es A, B, C, D, y llegás a la solución, o puedes ir por el camino alternativo, por ahí llegas más rápido, más eficiente o de manera menos costosa posible. Y esta mentalidad obviamente te ayuda a crecer, te ayuda a diferenciarte, a aportar valor a tu empresa. Y esto obviamente aplica para todos, para la gente en relación de dependencia, o cuando vos proporcionás una solución mejor o más novedosa, te puedes llegar a ascender o aumentar el sueldo. Y cuando trabajas de manera independiente, el cliente recibe un mejor servicio, probablemente te recomiende, tu negocio crece. Ahora, Fran, mi cliente tiene 1000 problemas. ¿Qué hago? ¿Le soluciono todo? La respuesta es por favor no. ¿Ok? Cuando le vendemos a todos, básicamente no le estamos vendiendo a nadie. Cuando le hablamos a todos, no le hablamos a nadie. Hay que solucionar un problema específico a alguien específico. Y para ilustrar también este concepto, quiero poner un ejemplo. Vamos a suponer que jugamos al fútbol, rugby, lo que sea, ¿ok? Y a Nulo Mufa nos lesionamos la rodilla. Los ligamentos cruzados se nos rompen así, haciendo una jugada arriesgosa. Cuestión, estamos en un pueblo chiquito y hay 2 médicos. Médico 1 es un cirujano, tiene más de 1000 narices operadas y es especialista en estética y nos cobra, y de changuita hace operaciones de rodilla. Nos cobra $100 la operación. Médico 2, también cirujano, especialista en rodilla. Este tiene más de 1000 rodillas operadas en los últimos 6 meses y nos cobra $1000 la operación. ¿A quién le pagás? Levante la mano a lo del médico 1. Se entendió casi. Espero que el médico 2. ¿Por qué le estamos pagando 10 veces más al médico 2? No es porque, o sea, por la misma operación, no nos va a solucionar el problema de la rodilla. Le estamos pagando por seguridad, porque sabemos que con ese médico vamos a llegar, o de la manera más probable posible, a la solución que nosotros buscamos. A volver a jugar al fútbol, a volver a jugar al hockey, o volver a jugar al rugby. ¿Bien? Y esto mismo, y seguramente lo hayan visto, pasa en el ambiente profesional. Hay empresas que cobran 5, 10, 15, 20, hasta 100 veces más literalmente por lo mismo. Y no, la gente no es boluda y le paga porque le cobra y quiere ser estafada, no. La gente lo hace porque esas personas, esas empresas dan ese servicio de manera mejor, más rápida o con mayor probabilidad de éxito. Entonces, más allá del título y el trabajo que tengamos hoy en día, en todo el trabajo que hacemos en el día a día, estamos resolviendo un problema. La clave es identificarlo y la gente está muy dispuesta a pagar mucha plata porque se solucione ese problema de manera mejor, más rápida o más efectiva. Ahora bien, no te puede contratar quien no te conoce. Y parece obvio esto, pero no lo tenemos tan internalizado esto. Podemos ser los mejores profesionales del mundo, pero si no nos conocen a nosotros, vamos a ser el mejor médico de todo el pueblo, pero si no nos conocen y no saben que nosotros nos dedicamos a eso, nunca nos van a poder contratar. Y con esto uno lo relaciona el ser conocido y el ser famoso con ir a la tele, o con ser influencer, o con hacer bailecitos de TikTok y demás. Y a lo que me refiero con esto es estar en el lugar donde nuestro cliente pueda estar, o nos pueda conocer, nos pueda buscar, pueda generar confianza en nosotros. Si es la tele, si es las redes sociales, si es cualquier lugar como este, obviamente bienvenido sea y hay que identificarlo, pero yo hablo específicamente de eso, de cómo estar en el lugar donde el cliente nos puede llegar a buscar.
Nosotros en nuestros negocios usamos muchísimo las redes sociales. Subimos contenido todos los días porque entendemos que nuestros clientes, en el caso de Fran, los dueños de empresas y negocios, en mi caso abogados específicamente, están en redes sociales y nos contactan todos los días por ahí. Porque le hablamos al 95% de la población o de ese nicho específico obviamente, y el 95% está en esos lugares. Pero hay un montón de otras opciones. En este caso hay foros, conferencias, charlas como esta, hay grupos de WhatsApp, incluso este mismo consejo profesional te podés cruzar con la persona a la que quieras impresionar. Que obviamente pueden ser clientes de manera independiente o puede ser cualquier otro tipo de persona que quieras llegarle. ¿No quiero pasar esto? Porque eso es lo que buscamos acá. Hay que entender a quién le queremos llegar para saber dónde está esa persona. Es distinto hablarle a un dueño de una empresa en donde queremos impresionar para que nos contrate, o mismo al dueño de la empresa en donde estamos para que nos aumente el sueldo, para seguir subiendo o lo que sea, que hablarle a clientes de manera independiente, en donde tal vez te vayan a contactar en otros lugares, o estén en otros ambientes, tanto físicamente como hablando de las redes sociales, hablando de la manera digital de comunicar, que hoy en día se habla demasiado y obviamente todos acá deben tener. Además, si estás buscando un socio, los lugares para buscar el socio son distintos para buscar clientes. Entonces tenemos que saber a quién queremos llegar para poder estar en esos lugares. O mismo un mentor o alguien del que queramos aprender, ya sea un trabajo para aprender de alguien que nos interese cómo piensa o en qué lugar está, como de otra persona. Por eso podemos pensar en distintos medios para llegar a esas personas. Primero, identificamos a la persona. Sabemos muy bien si es un empresario, si es un cliente, si es una persona de a pie que tiene problemas cotidianos. Entonces ahí podemos buscar distintos medios. Hay infinitos medios, yo acá puse un par. TikTok no es lo mismo que LinkedIn. TikTok son cosas mucho más cotidianas, diarias, para la persona de a pie, como decía antes, que tiene determinados problemas, pero sin dudas, muchos de los abogados que nosotros asesoramos, todos de hecho, consiguen clientes mediante este tipo de redes sociales, bailecitos, que no son trends hoy en día. TikTok uno lo piensa para mi sobrina de 12 años que le gusta ver bailecitos, y hoy en día hay personas de todo rango etario, de todo tipo de problemas, de todas clases sociales. Entonces, está bueno considerarlo como una herramienta si apuntamos a que nuestro cliente esté ahí o que identificamos que esté ahí. En cambio, LinkedIn es para mostrar mucho más lo que vos sabés, tus logros, para mostrar que sos confiable en determinada área. Y está buenísimo, pero son contenidos mucho más largos, escritos. Bueno, es distinto. Lo mismo si ustedes solucionan un problema muy específico, está muy bueno Google Ads, que es básicamente tener una página web en Google bien posicionada con publicidad. ¿Para qué? Porque la gran mayoría de las personas cuando tienen un problema muy específico van a buscar en Google. Y si nosotros estamos muy bien posicionados ahí, lo más probable es que nos encuentren por ahí. Pero no pueden ser generalidades, porque deben haber miles de páginas generales para determinados problemas. Pero no es lo mismo que si necesitas impresionar o si necesitas contactar o conectar con una persona físicamente, que seguramente a través de contactos llegues a un montón de cosas, como todos deben haber llegado. Bueno, ese tipo de personas están en otros medios. Tenés que buscar en qué medios están, en conferencias, en foros, en charlas. Bueno, ir mostrándote de ese lado. Y para todo esto, quiero contar una historia. Ese que ven ahí es Pepe. Esa foto se la saqué yo. Estaba cuando recibió el diploma de 50 años de recibido de abogado. Es un gran abogado, mejor persona, además de todo eso es mi abuelo. Pepe siempre, me cuenta 1000 historias el viejo todo el tiempo, le gustan mucho las historias, pero la que más me gusta a mí, yo hablo mucho de esto, es la historia de cuando se recibió y cómo fue su primer día siendo abogado. Él se recibe un día, a la noche va a comer con lo que fue mi abuela, con su mamá, y al otro día lo que hace es pedirle a su hermano Jorge, martillero, después de una inmobiliaria en Ballester, partido de San Martín, que es de donde yo soy, le dice, Jorge, presentame gente. Acá en Ballester vos conocés gente, presentame. Iban por la calle porque le presentaba gente y él decía, hola, soy Pedro, soy abogado, si me necesitas a mí, contactame. Obviamente, eso es mejor que nada, pero hoy en día hay mejores maneras de mostrarse que eso. Les aseguro que es mejor que quedarse en casa con la matrícula y con el título y con todo lo que tengan sin mostrarse. Cuando yo arranco con Lexa, hace 2 años y medio más o menos, identifico el problema que había en la abogacía particularmente, que es que cuesta mucho conseguir clientes.
lo que hice fue ir a buscar abogados. Yo tenía familia de muchos abogados, pero me había ido del estudio jurídico de mi familia porque yo apuntaba a otro lugar, ese no era el camino para llegar a ese lugar, o el ala de mi familia y demás. Así que identifico este problema, lo que hago es ir a tribunales, a las zonas de tribunales, a tocar todas las puertas de todos los estudios jurídicos que encontraba, que tenían ploteado estudio jurídico adelante, como para decirles: yo puedo ayudarte a conseguir más clientes. El 90% ni siquiera me abría la puerta, un 9% me abría y me escuchaba entre la puerta 10-15 segundos y me cerraba. Con el 1% restante agarré mis primeros clientes y así arrancamos a crecer. Hoy en día tenemos clientes en 16 provincias de la Argentina, somos un equipo de 24 personas y estoy muy contento, pero fue todo gracias a arrancar, a identificar el problema y a empezar a moverme y a empezar a mostrarme y a intentar conseguir mis primeros clientes. Pero además de todo esto, hay un punto que es clave, que es que tenés que hablar el idioma de esa persona. A mí me costó mucho entenderlo, porque claro, si venía un pibe que te decía: yo te puedo conseguir más clientes a tu estudio jurídico, vos generalmente, bueno, lo que me pasaba a mí, no sé si ustedes lo harían, pero a mí me sacaban cagando. Porque, ¿qué me vas a conseguir vos que estás acá caminando en la calle intentando de esta manera? ¿A qué me refiero con hablar el idioma? Es no solo estar en el lugar que quieras estar, que está tu cliente, sino también el hecho de vestirte de una forma similar, acorde, para impresionar a la persona. También, bueno, moverte en los medios y las personas pueden ser sus clientes o la persona que quieren impresionar y demás. Está en determinada red social, bueno, tenemos que estar en ese lugar. Eso es hablar el idioma, hablar de la misma manera. Si es una persona que le gusta escuchar explicaciones de manera técnica, es una cosa, y si es una persona que no va a entender la manera técnica, bueno, hay que hablar de esa manera. Pero con esto no quiero que se me malinterprete, no quiero que dejemos de ser nosotros. A la hora de comunicar no se trata de actuar, ni caretearla, ni vender humo con cosas que no somos, sino de pensar estratégicamente cómo queremos llegar a esa persona. Por lo menos pensar qué le puede interesar a la persona que nosotros querramos llegar y hablar de esa manera o en ese idioma. Porque la visibilidad es un camino que no tiene fin, tiene un norte obviamente, pero todo el tiempo vamos a tener que ser más visibles para nuestros potenciales clientes o para nuestros potenciales jefes o lo que nosotros planteemos en nuestra vida profesional, pero es todo el tiempo. Les aseguro que con dar el primer paso en la visibilidad van a estar mucho más adelante que la gran mayoría de su competencia. Y obviamente arrancar sabemos que es el primer paso, y obviamente hacerlo acompañado es mucho más fácil. ¿Alguno de acá tuvo alguna sociedad fallida desde el arranque? Levanta la mano. ¿Ninguno? Allá, ya tenemos. Muchas veces pasa que cuando uno arranca un emprendimiento o arranca un servicio, tiene su amigo contador y si vamos para adelante juntos y fin. Y eso es un error garrafal. Primero, no solo porque estamos dando el 50% de nuestro negocio sin siquiera conseguir un cliente, pero sin embargo también lo seguimos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Y me puse a pensar un poco por qué, y es porque es más divertido, porque es menos riesgoso, porque tenemos a alguien con quien tipo charlar, debatimos las ideas, vamos para adelante y nos sentimos más seguros a la hora de tomar decisiones. Y eso es un problema, y no solo por ceder ese porcentaje, sino también a la larga, si tenemos la misma inexperiencia, nos vamos a encontrar con dificultades que ninguno de los dos va a saber resolver. Y es por eso, y acá es donde muchos dueños de negocio abren la billetera y arrancan a contratar asesores, mentores, freelancers, para solucionar esos problemas, esas trabas del negocio que les está impidiendo crecer, el no saber cómo contratar bien, no saber cómo conseguir más clientes. Eso es básicamente, el resultado es, nos bajamos un poco, más allá de que nos quedamos un poquito, sufre un poco nuestra rentabilidad, el costo más grande que tenemos al arrancar con alguien inexperto es justamente el costo de la inexperiencia, el no saber cómo hacer para seguir, el no saber cómo hacer para crecer, el no saber cómo conseguir más clientes o de la manera más efectiva posible, el no saber cómo lograr, digamos, llegar a esa persona, no lograr tener que tengan el resultado que yo estoy buscando. Porque podemos estar de acuerdo de que si yo arranco un negocio y que tengo 0 años de experiencia, es mi primer negocio,
y al lado mío arranca uno que tiene 5 años de experiencia y 5 negocios fallidos o exitosos, él va a arrancar y va a avanzar muchísimo más rápido que yo. Entonces, ese costo de la inexperiencia es lo que los dueños de negocio, como nosotros, estamos dispuestos a pagar muchísima plata para que nos ayuden a avanzar. Porque realmente, si nosotros estamos trabados en un nivel de facturación o en un nivel de operativo y contratamos a un mentor que nos permite duplicar o triplicar esa facturación, ¿cuánto realmente vale esa solución? Carísimo. ¿Bien? Ahora, quiero que se imaginen tener un socio que no se lleve porcentaje, un compañero de trabajo 24/7 disponible, un mentor que no te cobre por hora o por sesión, y alguien con quien consultar sobre todo y en cualquier momento. Imagino que ya saben de lo que estoy hablando, pero básicamente la inteligencia artificial es eso. Y qué poco lo usamos para lo importante y lo potente que es. ¿Bien? Yo en particular lo uso básicamente todos los días y para todas mis decisiones, incluso para el armado de esta charla. Y no es falta de creatividad o alguna excusa, es básicamente usar las herramientas que hay en el mercado hoy disponibles para llegar a la mejor solución o resultado posible. ¿Bien? Básicamente yo arranqué, este no es efectivamente el mensaje, pero realmente le pregunté al chat, che chat, quiero ayudar a mi mamá a manejar sus números, ¿cómo lo hago? ¿Entendés? Y a partir de ahí vas pivoteando con el chat y van llegando a las mejores soluciones. ¿Bien? Esa pregunta me llevó hoy en día a ayudar a más de 300 negocios, porque por algo se arranca. ¿Bien? Y lo que, con este ejemplo de que el que tiene más experiencia puede avanzar más rápido, yo veo a la inteligencia artificial como eso, como un igualador de condiciones. Que por más de que tengas más experiencia que yo, por más de que tengas más años que yo, por más de que tengas más reputación o contactos que yo, podamos avanzar de la misma manera. ¿Bien? Ahí va. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo así burdo de, bueno, ¿qué significa saber conseguir clientes con anuncios por Instagram? Eso es un concepto muy amplio y requiere de muchas subtareas, como por ejemplo, saber guionar un reel primero o una foto, saber armarlo, saber editarlo, saber publicarlo, tener constancia de hacerlo, saber armar campañas publicitarias, ponerle plata, saber cuál es la manera más efectiva de que ese anuncio llegue a las personas que nosotros queremos, saber qué decirle cuando llega, porque también es otro problema, nos llega un mensaje y ¿qué le decimos ahora? ¿Este es mi precio? No, hay que saber cómo manejar ese interesado y obviamente hay que saber cerrar la venta. Cada una de estos bullet points, cada una de estas tareas obviamente tiene 1000 subtareas o maneras de hacer las cosas, pero básicamente lo que yo voy con esto es que hoy en día tenemos una herramienta mucho más simple a la cual podemos ir preguntándole. Y literalmente le preguntas, che chat, tengo un negocio X, quiero conseguir clientes para anuncios por Instagram, soy principiante, dame el paso a paso. Eso todo. Y lo seguís, y le vas preguntando, y le repreguntás. ¿Bien? Porque la inteligencia artificial justamente no reemplaza, potencia a los negocios. ¿Bien? Y si no la usás, no es que, che, bueno, está todo bien, no la estoy aprovechando al máximo y estoy un poquito estancado. No. Te quedás atrás. ¿Por qué? Porque tu competencia está bajando. ¿Bien? Y literalmente esto ya no es una solución extra que nosotros tenemos. Es el mínimo que el mínimo esperado por el cliente, el mínimo que nosotros le podemos brindar a nuestros clientes. Ahora bien, ¿cómo la uso yo? Esto es lo que nos preguntamos todos antes de empezar a usarla diariamente. La forma más común en la que se usa ChatGPT, que escuchamos todo el tiempo, es reemplazando Google. Uno tiene una duda y ya me hago el canchero, lo busco en ChatGPT así tengo una respuesta específica y no lo tengo que buscar en distintas páginas y demás. Y bienvenido sea hacerlo así, obviamente yo lo busco así. Pero queríamos meter acá una partecita como más práctica, más llevado al día a día, de cómo empezar a usarlo un poquito más que solamente reemplazando Google. Primero que nada, hay una sobreoferta de inteligencias generativas, que son estos chats en donde hablamos. ChatGPT, Gemini, Notebook LM, y hay una en WhatsApp, Meta AI, que te genera imágenes, hay de todas. Se puede elegir cualquiera para la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos en el día a día y después hay algunas más específicas. La que nosotros hacemos con Fran es usar ChatGPT, que para nosotros funciona muy bien y después se puede ir inspeccionando dentro de ChatGPT con distintos modelos y complementarla con otras herramientas como para darle herramientas un poco más específicas en este caso.
Acá yo puse 4, ChatGPT como principal, que es la que usamos todos los días y usamos en nuestros equipos todos los días, y nuestros equipos están obligados a hacer todas las tareas con ChatGPT específicamente, porque creemos que funciona mucho mejor. Y puse 3 herramientas en particular, que si quieren le pueden sacar una foto, anotarlas, son herramientas bastante específicas para complementar ChatGPT. Primero está Glass, que sirve para todo tipo de videos, en donde por ejemplo estás viendo un video de YouTube y te da toda la transcripción en vivo. ¿Por qué sirve esto? Porque si te ves un video de YouTube muy largo, puedes ir agarrando la transcripción, pasarla a ChatGPT e ir haciendo repreguntas constantemente. O ir charlando, o decirle, resumime este video, en un segundo tenés un video de 1 hora resumido en un segundo. También podés plantearlo en, bueno, quiero plantear esto en mi modelo de negocio, quiero plantear esto en mi trabajo. Bueno, ese tipo de cosas lo sacás de ahí. La segunda es Tactic, nosotros también lo usamos todos los días y todo el equipo la usa, que básicamente te transcribe todas las llamadas que vos tenés. Llamadas o videollamadas, lo que hagas por Meet, lo que hagas por Zoom. Imagínense tener todas las videollamadas que tuvieron en los últimos meses transcriptas en un mismo lugar, en donde además de toda la inteligencia artificial está buenísimo de backup para tener todo lo que hablaste con ese cliente, esa llamada, ese jefe, la persona que sea. Lo tenés transcripto ahí, se transcribe encima en la web, entonces no te ocupa espacio a vos y sale casi gratis, sale 6.000 pesos por mes y realmente te escribe todo, si tiene muchas llamadas, es un golazo. Lo que nosotros hacemos es agarrar esa transcripción, descargarla, tiene una inteligencia artificial también Tactic, pero nosotros la descargamos y la pasamos a ChatGPT. Lo que hacemos es darle en un mismo chat todas las conversaciones con un mismo cliente, por ejemplo. Y el chat sabe muchísimo de nuestro cliente, sabe de qué manera habla ese cliente, de qué manera nosotros nos comunicamos con ese cliente, cuánto le cobramos hace 6 meses, absolutamente todo. Y eso está buenísimo porque podés posicionarte como quieras frente a el chat. Es decir, le podés decir al chat que actúe como ese cliente y vos hacerle preguntas, que te haga críticas sobre lo que vos le estás diciendo, lo que vos le estás dando, cómo te desarrollaste en esa llamada, etc. Por último puse Adobe Podcast. No sé si ustedes, alguien graba videos o grabó videos en algún momento, o quiere conseguir clientes de esa manera y demás, pero está buenísimo porque todo audio que vos tengas para redes sociales o para cualquier otra cosa, te lo deja como si fuera un audio de estudio de grabación. Funciona muy bien, está buenísimo, es una herramienta muy potente para todo el que haga videos en general. Pero voy más a lo simple todavía, más que todas estas herramientas y demás. ¿Con qué podemos arrancar el día a día? Bueno, bien simple. Mejorar cada texto que escribas en tu día a día. Literalmente, cada texto. O sea, si tienen que mandar mensajes con clientes un poquito más elaborados que un buen día, pasame presupuesto, o lo que sea, o incluso esos, lo pasás por ChatGPT y le pedís que te lo perfeccione y le vas a empezar a ir agarrando el gustito. Les aseguro que van a ver cosas como, ah, mirá, esto quedó un poquito más profesional. O incluso si tienen que mandar un mail, bueno, la estructura del mail que te da, o decís, ah, no me hubiera imaginado que acá podía poner un enter. Estoy hablando de cosas muy simples, pero a medida que lo empezás a hacer, vas destrabando cosas y vas viendo cómo está muy bueno implementarlo. Después si tenés procesos, si tenés que armar una carta de documento, no sé, cualquier cosa, lo podés pasar por ahí, te lo perfecciona y les aseguro que le empiezan a agarrar el gustito, empiezan a decir, ah, acá hay una cosita que puedo empezar a implementar siempre que escriba esto. Pero una vez que lo empezamos a implementar de esa manera, se nos empiezan a destrabar mentalmente un montón de maneras de implementarlo más. ¿Bien? No son cosas tan simples, son cosas que empezás a pensar cada tarea que vos tenés que hacer y charlarla con el chat. Acá puse un par de ejemplos, pero realmente son infinitas las maneras en las que nos podemos apoyar de esta herramienta para hacer más eficiente nuestro día a día, nuestro trabajo. Armar propuesta de honorarios. Desde armar la propuesta en cuanto a la estructura hasta conversar la propuesta específicamente con el chat para compararla con competencia, para compararla con cosas que se estén vendiendo parecidas a las nuestras o servicios que se estén vendiendo parecidos a los nuestros o el trabajo que a nosotros nos va a llegar y nos va a hacer esas repreguntas, si nosotros les pedimos que nos haga repreguntas sobre nuestra propuesta de honorarios, por ejemplo, que te va a hacer por lo menos pensar y por lo menos evaluar a ver si lo estás haciendo bien, que sería lo mismo que hablarlo con un colega o con un amigo, pero le podemos decir que sea especialista en esa área puntual o directamente lo es. Entonces, esa es una.
responder consultas complejas en lenguaje simple. Si ustedes les hacen una pregunta compleja que ustedes seguramente puedan resolver, pero tendrían que explicar con un lenguaje técnico, bueno, esto te lo explica como un nene de 5 años si se lo pedís, que es la pregunta típica, entonces te lo explica muy bien y eso lo podés leer para usar en una explicación verbalmente o copiar y pegar y seguramente hable, si lo tenés un poco entrenado, de la misma manera en la que vos hablarías. Además, traducir textos complejos a clientes sin nuestra formación, usar una nueva resolución de contable o de lo que sea. Pedimos que nos resuma eso, que nos lo pueda explicar para poder mandárselos a nuestros clientes, en donde incluso si nos lo piden o no nos lo piden y simplemente para aportar valor desde ese lado, es un par de preguntas que le tenés que hacer y lo sacás en un segundo. Comparar herramientas, están pensando en adquirir una herramienta para su negocio o para su día a día o lo que sea. Le pasás 2 links y te las compara de arriba a abajo y te dice, bueno, esta sale más cara pero tiene estos beneficios y esta no. Todas esas cosas. Incluso si generan contenido o creen que las redes sociales es un buen lugar para conseguir clientes, es muy bueno en la generación de contenido y la creatividad. Que obviamente todo tiene que seguir impulsado por nosotros hoy en día y preguntando y repreguntando y demás, pero a medida que se va perfeccionando la inteligencia artificial, obviamente cada vez hace más cosas solo y ya no tenés que promptearlo tan bien, pero es una ventaja inmensa que existe. E incluso para practicar conversaciones difíciles. Esto está buenísimo, nosotros, yo lo vengo haciendo hace un montón. No hablo de cosas personales, hablo de cosas profesionales acá. Las personales también se podrían practicar con esto. Pero, por ejemplo, simularme con una charla que no me quiere pagar, con un cliente que no me quiere pagar. Ponete en una posición en la que mi cliente es el más rata del mundo y no me quiere soltar un mango y yo tengo que destrabar todas esas objeciones. La persona dice no, porque no confío, porque no te creo, porque no quiero, porque no tengo... Bueno, todas esas cosas está buenísimo porque en el modo audio es una llamada literalmente con una persona. Es impresionante. El otro día me pasó que iba por la calle y de golpe me visualicé en ese momento que dije no puedo creer lo que está avanzando el mundo. Yo iba a una reunión medio importante que tenía, iba hablando con ChatGPT como si fuera una persona por teléfono, así, caminando mientras iba simulando la conversación que iba a tener cuando llegue a la reunión en 5 minutos. Me pareció increíble. Bueno, ese tipo de cosas está muy buena en el modo audio, simular ese tipo de charlas, simular, ventas obviamente sí, pero también con clientes que se te enojan, con tu jefe cuando le tenés que pedir un aumento, o ascender, o un compañero que te está haciendo algo. Todas esas cosas se pueden hacer con esto. Como para cerrar, obviamente queremos agradecerles a todos ustedes por haber venido. Queremos agradecerle al consejo, a los chicos del programa de proyección. Y la realidad es que nosotros no sabemos qué es lo que hay que hacer, no sabemos la nueva inteligencia artificial que se viene, no hacemos futurología, no venimos a hablar de eso. Lo que sí sabemos es que no alcanza con ser bueno desde lo técnico, no alcanza con tener mucha teoría, ni un currículum larguísimo. Hoy en día, sí o sí, hay que aprender a resolver, hay que mostrar lo que uno hace para que otras personas conecten con nosotros, hay que usar las herramientas que más te acerquen a donde querés estar. Pero sobre todo, no hace falta tener todo claro, solo hace falta arrancar. Bueno, las cuentas claras sí, las tenés que tener desde el principio. Más allá de eso, ejercer es un poco esto, ¿no? No es construir un camino, como dice Joaco, del de mi familia, construir un camino que ya está hecho, sino es justamente construir el propio. ¿Bien? Y esto de construir el propio no es simplemente, yo soy contador, yo sé hacer esto y voy a ofrecer mis servicios así, sino justamente ir construyéndolo a medida que aprendemos, porque con la inteligencia artificial y con todo lo nuevo que va a empezar a surgir, que no tenemos ni idea, lo importante no va a ser lo que sé, lo importante va a ser es cómo aprendo lo que viene. ¿Bien? Entonces, si algo que quiero que se lleven de esta charla, más allá de lo capo que somos y lo bien que damos un servicio, no, es justamente tener esta mentalidad de aprender lo que se viene, va a hacer que a fin de cuentas nosotros tengamos una empresa muchísimo más exitosa. Muchas gracias.
Bueno, les pido 2 minutitos más, 5 minutitos más. Ahora les vamos a pasar un código QR. Les vamos a pasar un código QR que tiene que ver con lo que nosotros visualizamos como segunda parte de esta charla, que tiene que ver con las distintas herramientas, las que sean de marketing digital, las que sean profesionales y las que tengan que ver con tecnología e inteligencia artificial. Necesitamos que escaneen y ahí hay 5 o 6 preguntitas en donde nos van a tener que contar cuáles son las herramientas que a ustedes les interesan específicamente. Pueden marcar muchas o pueden marcar una, para darnos también una guía a nosotros de por dónde seguir con estas charlas. ¿Okay? Que ese va a ser el segundo paso, ir un poco más a lo específico, para también adaptar después los cursos que vemos dentro de la DAC, que es la capacitación, la escuela de cursos. Esto nos va a servir, les doy 5 minutitos para hacerlo, que nos va a servir mucho a nosotros. Un espacio, sí, un espacio para una pregunta que haya.